Hello, dear students. This week's topic is adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia expresan cada cuánto tiempo hacemos una acción. Los usamos para hablar de nuestros hábitos y para hablar de la frecuencia en la que desarrollamos cada actividad. Aquí vamos a ver cuáles son los adverbios más utilizados y su significado. El primero es always, que significa siempre. Usually, usualmente. Often, frecuentemente. Sometimes, algunas veces. Y por último, never, nunca. Para crear oraciones utilizando los adverbios de frecuencia, necesitamos ponerle atención a la siguiente estructura. Sujeto más adverbio de frecuencia más verbo más complemento. Vamos a ver algunos ejemplos. I usually watch TV in the afternoon. Acá pueden ver que el sujeto es I, el adverbio usually, el verbo watch y el complemento TV in the afternoon. La siguiente. They always go to school in the morning. Aquí pueden ver que el sujeto es they, o sea, ellos, adverbio de frecuencia always, verbo go, complemento to school in the morning. La número 3. You sometimes have lunch at school. El sujeto, como pueden ver, es you, el adverbio de frecuencia sometimes, el verbo have y el complemento lunch at school. La siguiente. We never play in the classroom. Aquí el adverbio de frecuencia que utilizamos es never, el sujeto we, el verbo play y el complemento in the classroom. Por último, I often cook the dinner. El sujeto acá es I, el adverbio de frecuencia often, el verbo cook y el complemento the dinner. Como pueden ver, en estos ejemplos utilizamos solamente 4 pronombres o 4 sujetos, que son yo, ellos, tú y nosotros. Pero ¿qué pasa con los otros 3 pronombres? Él, ella y esto. Bueno, pues estos 3 pronombres están en el grupo de la tercera persona. Y aquí vamos a ver que con la tercera persona los verbos van a cambiar un poco. Vamos a ver esto. Como norma general añadimos una S. Por ejemplo, cuando voy a hablar de mí, yo digo I work. Pero si voy a hablar de él, tengo que decir he works con la S al final. Vamos a ver otros verbos. He takes, she walks, he talks, she cooks, he jumps. Aquí solamente tienen que poner la S. Eso es en la mayoría de los verbos. Pero también existen otras excepciones. Por ejemplo, añadimos ES si el verbo acaba en S o doble S. Si voy a hablar de mí, yo digo I kiss. Pero si voy a hablar de ella, diría she kisses. Aquí hay otros ejemplos. She misses and he expresses. Como pueden ver, el verbo original es miss, termina en doble S, por eso añadimos la E y la S. Y asimismo con he expresses. También añadimos ES si el verbo acaba en SH. Por ejemplo, yo digo I wash, pero si voy a hablar de él, diría he washes. Aquí tenemos otros 2 ejemplos con el verbo he pushes y el verbo she finishes. Asimismo, si el verbo acaba en CH. Cuando voy a hablar de mí,
yo digo I watch TV. Pero si voy a hablar de alguien más como él o ella, digo she watches TV. Aquí tenemos otros dos ejemplos. She teaches y he touches. Si el verbo acaba en O. Si voy a hablar de mí, yo digo I go. Pero si queremos hablar, esta vez no vamos a hablar de él o de ella, sino de un perrito. ¿Qué pronombre utilizaríamos? It goes. Entonces tenemos un ejemplo con el verbo do y para la tercera persona sería does. She does. También añadimos es si el verbo acaba en X. I mix. Y cuando vamos a hablar de alguien más, como ella, decimos she mixes. También podemos hacerlo con el verbo fix. Y sería he fixes. Ahora pasamos a la siguiente condición. Añadimos IES si el verbo acaba en Y precedida de consonante. Por ejemplo, I cry. Si pueden ver que antes de la Y está la R, que es una consonante. Entonces, para hablar de él diríamos he cries. Quitamos la Y y ponemos IES. Otros ejemplos serían she tries y he studies. Y por último, añadimos S si el verbo acaba en Y precedida de vocal. Entonces tenemos I play y acá no tenemos que quitar la Y, sino simplemente ponemos la S al lado. Aquí vamos a hablar de un gatito, entonces nuevamente usamos el pronombre it y ponemos it plays. Otros ejemplos pueden ser he buys y she says. Así que ahora vamos a ver oraciones con la tercera persona. Empezamos con she usually cleans the house. Aquí pueden ver la misma estructura, solamente cambiamos el pronombre, que es she, el adverbio usually, el verbo cleans, complemento de house. Noten que el verbo tiene la S al final. Siguiente. It always sleeps in the basement. El pronombre es it, el adverbio de frecuencia always, el verbo sleeps con la S al final y el complemento in the basement. La tercera. He sometimes drives to work. El sujeto es he, adverbio sometimes, verbo drives con S al final y el complemento to work. La cuarta. It never eats fruits. Aquí podríamos estar hablando de un perrito, o de un gato, de un loro, de un pato, el animal que ustedes quieran. Entonces el sujeto es it, el adverbio never, el verbo eats y el complemento fruits. Y por último tenemos she often plays with her friends. Sujeto she, adverbio often, el verbo plays y el complemento with her friends. Por último, vamos a ver estos ejemplos. En esta oración, ustedes pueden ver que el sujeto es I. I always eat candies on weekends. Entonces, ahora vamos a pasarlo a la tercera persona. ¿Cómo creen que sería? She always eats candies on weekends. Si ven que lo único que cambia es el verbo y aquí le ponemos la S. Vamos con el siguiente. I sometimes sleep until 11 o'clock. ¿Cómo creen que sería con la tercera persona?
He sometimes sleeps until 11 o'clock. La siguiente oración es I never dance in the parties. Así que la oración con la tercera persona es She never dances in the parties. El cuarto ejemplo, I often read the newspaper. ¿Cómo creen que sería la oración con la tercera persona? He often reads the newspaper. Y por último, tenemos I usually eat rice and chicken. Si hablamos de una persona. Pero si hablamos de un animal, sería It usually eats rice and chicken. Alright, students, I hope you enjoyed and liked this video. See you later.